Bueno, y hoy en Diálogo de Impacto conmemoramos una fecha especial, el Día del Taxista Hondureño. Esos hombres y mujeres, porque ahora realmente varía la profesión, dedicada a transportarnos de un lugar a otro. Pero no solamente es que hacen una carrera realmente. ¿Se pueden imaginar cuántas historias hay? Se cuentan dentro de un taxi al día, cada quien con sus problemas. Realmente debe ser impresionante. No es fácil ser taxista en Honduras, por muchas razones. Pero vamos a conocer historias, relatos. Así que acompáñenos hoy en Diálogo de Impacto. Y vean ustedes, según cifras oficiales del Instituto Hondureño de Turismo, pues en Honduras circulan alrededor de unos 20,000 taxis. Son 20,000 ruleteros los que andan día a día en los diferentes puntos del país. Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día de San Cristóbal y también el Día del Taxista en Honduras. Y esto, pues, para nosotros es un honor. Pero, ¿cómo es la vida de un taxista? ¿Se puede imaginar usted levantarse desde tempranas horas hasta altas horas de la noche, circular? Ellos tienen familia. Hay una clienta que lo llama y a las 2 de la mañana venga a traerme. Conflictos familiares. Riesgos, porque ponen en riesgo su familia. Porque si a veces el usuario cree que tiene miedo del taxista, el taxista también tiene miedo del usuario. Los han asaltado, los han asesinado, los han golpeado. Pues eso es lo que vamos a hablar. Y justamente tenemos invitados aquí en estudio, dirigentes del rubro del taxi, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Pero antes los invito a compartir esta nota de nuestra compañera Mariela Manzanares desde San Pedro Sula, conmemorando justamente el Día del Taxista en Honduras. Hoy 7 de septiembre destacamos la importante labor que ejercen los conductores de taxis, ese medio de transporte que está ahí para llevarte al lugar que desees. Entre risas y recuerdos, don Alberto nos cuenta la experiencia que le ha dejado esa profesión a lo largo de 17 años. Uno en esto del taxi, Mariela, es psicólogo, es pastor, es todo lo que quieras, es mensajero. Igual manera, se miran unas cosas que encontrás a alguien que vos lo conocés y la llevas a un lado y decís, ay, qué pena, por favor, pero cosas así que te vas imaginando. Y sí, es bonito. Los tiempos han cambiado y los taxistas tuvieron que acoplarse a la era tecnológica. Los pasajeros ya no salen a las calles a levantar el pulgar en señal de deténgase, quiero una carrera. Ahora lo hacen desde la comodidad de su hogar o su trabajo, mediante aplicaciones como esta. Sí, ha cambiado con estas plataformas digitales que han entrado ahora, un cambio rotundo. Ya la juventud, más que todo, la tecnología la ha ido absorbiendo y uno no se puede quedar atrás, pues. Tiene sus ventajas y sus desventajas, te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque en estas plataformas uno paga un porcentaje de igual manera. En Uber puedes decir que pagas el 35%, en InDriver pagas el 9%, por el costo total de la carrera. Debido a la demanda, ya la demanda la tienen las plataformas digitales. Me agarra el man que vaya atrás y me agarra del pelo, andaba peludo, y me agarra del pelo y me jala. Me pone un zongay, un animalito aquí, ahí se me va la hombría, se me va todo. Sin embargo, agarrar un taxi en Honduras se ha vuelto una aventura de alto riesgo, tanto para quienes los abordan como para quienes lo manejan. Uno no sabe a quién va a traer cuando a veces aparecen clientes que no los conoces, pero la misma necesidad te obliga a hacerlo o llegar a lugares calientes, no, llamados calientes, pues. Uno se juega la vida desde que sale de su casa, se la va arriesgando
Feliz día, amigo taxista. Que tu prudencia sea tu mejor escudo cuando te encuentres frente al volante. Feliz día del taxista hondureño les desea BTV. E informó para ustedes Mariela Manzanares. Como les digo, es una profesión que Mariela nos hizo como trasladarnos, ver el lado humano del taxista. Y para mí realmente es un honor tener aquí invitado en estudio a don Danilo Flores. Él es vicepresidente de Atataxis de aquí de la zona central. Y también estamos vía Zoom con Henry Rodas, que es presidente de Cotaxil en la zona norte del país. Muchísimas gracias, don Danilo, por estar aquí con nosotros conmemorando este día, porque para usted yo creo que, aunque se conmemore, es día de trabajo normal. Buenos días, licenciada. Gracias ahí por invitarlos al espacio. Mi nombre es Danilo Flores, soy el presidente de Ataxis a nivel nacional, de todo Honduras. ¿Ah, de todo Honduras? Sí, qué correcto. Bien. Estoy en sustitución, que en paz descanse el compañero Víctor Aguilar, que falleció casualmente el 29 de agosto, cumplió un año de fallecido. Fue en mi más sentido pésame el compañero, pero Dios lo tenga en la gloria. Y saludos al compañero Henry Rodas hasta San Pedro Sula, un compañero nuestro también. Sí. Don Henry, bienvenido desde San Pedro Sula, aquí a Diálogo de Impacto. Muchas gracias, buenos días, placer de saludarles a la distancia, al amigo Danilo también por allá con quien hemos compartido durante mucho tiempo a nivel de dirigencia en cualquier cantidad de reuniones, y eso me da mucho gusto podernos saludar a la distancia. Y a usted muchas gracias, licenciada, por la invitación y por girar los ojos hasta este noble rubro, ¿verdad? Solo lamentar algo, que en la entrevista anterior aparece un carro ahí VIP, lo cual es competencia desleal para todo el sector del taxi tradicional que nosotros tenemos a través de una concesión. Nada más, gracias. Sí, y esas son las cosas. La gente cree de que cualquiera puede asumir esta responsabilidad. Usted, don Danilo, ¿cuántos años tiene de estar en este rubro? De estar en este rubro desde que tenía 25 años y tengo 54, 29 años y andaron operando en el sector taxi, más vengo desde abajo. También desde que me vine de mi lugar de origen, vine a estudiar, me gradué y pues me gustó, como decimos nosotros, y el compañero Henry es una frase que dice, el billetío le gusta a uno y si le gusta el billetío, pues tiene que obtenerlo, claro, de la mejor forma, educadamente, ¿verdad? Y honradamente. Continué y llegué a andar de cobrador de bus, después conductor de microbús, autobús, y después me convertí en dueño de unidad de bus. Después cambié la fisonomía y pasé a ser lo que es dueño de unidad de taxi, y ahí estamos luchando. No crea, es difícil venir de tierra adentro, como dice un compañero, pero ahí va superándose uno, y de acuerdo a cómo se supera, también decía mi papá, siempre honradamente. Sí. Don Henry, ¿usted cuánto tiempo tiene de trabajar en este rubro del taxi? Nosotros soy segunda generación. Mi madre fue la primera mujer en trabajar en un taxi. Ella, mediante ese trabajo tan noble que desempeñaba, nosotros pudo darnos el estudio. De igual forma, comencé en 1992 a trabajar como taxi. Me gradué en el colegio yendo con el taxi trabajaba en el día y en horas de la noche iba al colegio. Y así también terminamos la universidad con el favor de Dios y el esfuerzo obviamente de nuestros padres, cual el trabajo del taxi nos dio mucho, y hoy pues estamos desde otro trinchera, como diríamos, también devolviendo un poco ese noble trabajo que con mucho esfuerzo, trabajando día a día, nosotros pues nos ha permitido también salir adelante. Sí, y esto es bien importante porque yo sé que es un trabajo de mucho compromiso. Por ejemplo, ¿cuál es, don Danilo, su horario normal de trabajo? Para que la gente tenga la idea, ¿verdad? Que es un trabajo casi sin horario, podemos decir. Mire, antes, en el término de mi trabajo, porque ahora más que todo nos dedicamos a lo que es la administración y lo que es dirigir lo que es nuestra organización, pero normalmente yo tengo uno de los motoristas o conductores de taxi. Vive 2 casas después de la mía, lo veo a diario,
Ahorita él salió hoy a las 3:30 de la mañana y él opera con sus clientes que él tiene y sigue operando durante el día y ya son las 6 de la tarde cuando llega a su casa. Imagine usted qué horario tiene, de 2:30 o 3:30 de la mañana. Y le cuento también que opera con él la esposa, porque también anda operando en taxi. Eso le iba a decir, hay mucha incursión de mujeres en el taxi, y realmente, don Henry, me siento tan honrada de saber que su madre fue la primer mujer taxista aquí en Honduras. Así es, la mamá de Henry, que yo la conozco muy bien. Saludos a la distancia a Henry, a ti, a tu familia. Y sabemos que tu madre es una persona que sí luchó. Viene de abajo también, yo lo sé. Y saludo a la distancia. Imagínense cómo son las historias. Pues quiero recalcarle de que la esposa de mi motorista o de mi conductor de taxi, ella también opera. El nombre de ella es Amelia Mejía, anda el taxi 1866 y anda operando también al mismo horario. Tienen sus clientes, trabajan, pero normalmente un taxista a las 5 de la mañana, 8 de la noche, y si lo llaman, como dijo usted, en horas nocturnas, pues también ahí va, porque el dinero no hay que dejarlo ir, peormente en esta situación crítica que estamos pasando. Y no solo eso, sino que también la competencia que tenemos a la par en el área de transporte. Sí. Ahora bien, don Henry, ¿cómo ha cambiado? Porque antes, por ejemplo, salíamos a la calle y recuerdo yo que andaban todos roleando, como dicen, de ahí te viene lo de ruletero, ¿verdad? Que andaban buscando clientes. O sea, así se inició cuando ustedes, pues, luego aparecieron los puntos de taxi. Lamentablemente, por la ola de delincuencia, esto ha ido desapareciendo. Ahora, ¿cómo funciona realmente el taxi tradicional? Porque ustedes son las personas legalmente constituidas, porque hay que decirlo, ellos, para tener esa certificación, tienen que pagar al Estado. Permisos de operaciones, porque esa es la cuestión, y después vamos a hablar de la competencia desleal. Pero ¿cómo se han adaptado ustedes, don Henry, en medio de tanta violencia, en medio de tanta competencia desleal? ¿Cómo han ido evolucionando? Interesante su pregunta, y a veces es necesario que la población conozca, porque cuando se libran aquellas grandes luchas en las calles, siempre, ¿verdad?, hay desprestigio para el sector transporte. Sin duda la problemática del transporte es infinita y lamentamos que a veces desde el Estado no se puedan desarrollar esas políticas que permitan desarrollar planes estratégicos de desarrollo para poder tener un sector transporte seguro, cómodo, como la gente siempre lo ha querido, con unidades nuevas. Y obviamente voy con las nuevas tendencias del uso de la tecnología. No obstante, el sector taxi siempre ha permanecido en cualquier parte del mundo donde existen las plataformas tecnológicas. El taxi tradicional sigue existiendo, ¿verdad? Lamentamos nosotros a veces aquí que los problemas que se viven de delincuencia hayan hecho que muchos, por ejemplo, muchos motoristas de experiencia, ¿verdad?, los señores a raíz de la pandemia también ya no están laborando, y hoy tenemos una nueva generación de jóvenes trabajando en el sector taxi, ¿verdad? Estamos de igual forma nosotros comprendiendo, queriendo aceptar que el uso de la tecnología, en eso nos va a llegar tarde o temprano, además ya está aquí, y obviamente que eso requiere que la diligencia también a nivel del taxi, que el motorista mismo entienda que algunas cosas han cambiado y que al final el usuario a veces no mire las consecuencias, a veces de la seguridad que la unidad de transporte va a abordar. Simplemente solicita un taxi, llega, no le importa el color, las placas, y eso, ¿verdad?, ha desentonado, diríamos nosotros, hasta este punto hoy. Y obviamente que las autoridades, no solamente del actual gobierno, sino de los actuales gobiernos, nunca quisieron ponerle un alto. Estamos de acuerdo que hay carencia de trabajo en el país, estamos totalmente de acuerdo, pero todos debemos de trabajar en orden. Y para eso están las autoridades, para poner la ley, ¿verdad? Todos necesitamos ese trabajo, de acuerdo. Todos necesitamos llevar alimentos hasta nuestros hogares, de acuerdo, pero que sea en orden, no así en el desorden en el que actualmente está el sector transporte. Y aquí, por ejemplo, es interesante, por ejemplo, ¿cómo operan ustedes, por ejemplo, don Henry, en San Pedro Sula? ¿Ustedes tienen algún sistema? Porque ahora, como decir, la tecnología, pues la gente ha cambiado su forma de pedir un taxi. Ustedes, cada conductor tiene sus clientes, podemos decir, van a un punto. ¿Cómo lo están manejando?
Bueno, recordemos que de acuerdo a la ley existen 3 modalidades de prestación de servicio en la modalidad de taxi, ¿verdad? El taxi de barrido, ruletero, que circula por toda la ciudad, donde usted sale de su casa o sale de su trabajo y hace parada el taxi que circula. También está el taxi colectivo, que es aquel que tiene de un punto A a un punto B, ¿verdad? Por una ruta específica, y obviamente está el de radiotaxi, que trabaja con radio, con una frecuencia, con una central. Esas son las 3 modalidades que más están trabajando ahorita, pero la misma ley contempla una 4ª modalidad, que es el taxi ejecutivo. Este sí ya tiene otras atribuciones, otras características, ¿verdad? Y aquí ya se implementa el pago electrónico y el uso de la tecnología en los sistemas de vigilancia también, para que se le pueda dar esa seguridad al usuario, sobre todo a las mujeres cuando abordan una unidad, porque no es desconocido que durante mucho tiempo el transporte público ha sido, digamos nosotros, desprestigiado, ¿verdad? No solamente por la población muchas veces. Sin embargo, les quiero recordar a la población que el sistema de transporte público de personas es el sistema más cómodo para poder viajar. Para aquellos que carecen que no tienen tantos recursos, donde viajan la gente pobre de nuestro país, ¿verdad? Es por eso que nosotros necesitamos el acompañamiento del gobierno para poder mejorar nuestras condiciones de vida de los motoristas, obviamente mejorar las unidades y tener un sistema seguro, confiable y sobre todo eficiente del taxi, ¿verdad? Pero obviamente que las tecnologías han avanzado significativamente, nos hemos puesto cada vez más haraganes, todo lo queremos hacer desde el teléfono, transferencias, podemos hacer pedidos de alimentos, de medicamentos, etcétera. Todo eso creo que nosotros también debemos reconocer que no estamos tan actualizados y que es necesario que nosotros ya también vayamos acompañando a la tecnología, porque en los próximos años, después de la pandemia, se nos adelantó el uso de la tecnología y creo que cada poblador tiene un teléfono inteligente. Sí. Don Danilo, ¿qué es lo más difícil de la tecnología para ustedes? Un trabajo porque antes, por ejemplo, ustedes conocían, en los puntos de taxi, se conocían todos los pasajeros, ¿verdad? Porque eso, un pasajero normalmente si utiliza ese servicio es consecutivo en la prestación del servicio. Sí, de acuerdo cómo se maneja y se ve, haciendo números, el desarrollo ha sido constante, pues el flujo de pasajeros, entonces uno sí conoce por lo general en puntos de taxis colectivos. Pongámosle un ejemplo de la Kennedy es muy grande, pero pongamos un ejemplo del puente de Carrizal, la Plaza Miraflores. Nosotros ya conocemos la persona que le llamamos despachador, él ya dice, fulana para tal lado, pueden llevarla, o vienen 4 personas, aquí le llamamos colectivo. Sí. Lo que es la circulación cuando uno lleva 1, 2, 3 y 4 pasajeros. En tiempos de pandemia, pues creo que no se utilizó eso. Llegamos a un consenso con el Instituto de Transporte de llevar 3 personas. Pero volvemos y repetimos, ya se va conociendo uno y sabe qué tipo de persona. Pero hablaba Henry de los ruleteros. Los ruleteros aquí son aquellas personas de que andamos buscando lo que no se nos ha perdido. Y andamos circulando y viendo, y donde sale una carrerita, pues ahí uno la trata, y ahí existe lo que es la demanda y la oferta, donde llega un diálogo entre cuánto le va a cobrar y cuánto puede dar la persona, se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo, porque si hay días que yo sí voy a trabajar en mi taxi o en cualquiera de mis taxis y circulo, pues si me pongo de acuerdo, entonces ahí nos convertimos en ruletero. Pero ya cuando vamos al taxi colectivo, sí, como dice usted en la pregunta, se va conociendo y haciendo hincapié, uno va formando una amistad con aquellas personas y bueno, cuando dice el compañero Henry, la tecnología. La tecnología es muy buena, él la utiliza, yo lo felicito a él porque él es una persona muy, muy sabedora de este tema en la tecnología, y es donde entra la plataforma para así hacer el trabajo, y entonces determinada persona pues hace la solicitud de una unidad, entonces ya la plataforma funciona y se hace lo que le llamamos nosotros el taxi ejecutivo, que con la competencia tiene otro nombre, pero con nosotros se llama taxi ejecutivo. Taxi ejecutivo se llaman ustedes. Así es. O sea, el servicio que ustedes prestan es taxi ejecutivo, porque ya vemos, hay diferentes categorías. Y a mí lo que me encanta, yo lo voy a ser sincera, es, por ejemplo, cuando ahora, antes pues, usted sabe, lo metían a uno con los que usamos los taxis colectivos, ¿verdad? Así es. Ahí, como dice, cabíamos como podíamos. Pero la diferencia de los servicios ahora
Por ejemplo, el taxi ejecutivo, a mí me encanta ver, por ejemplo, cuando usted entra, se sube a la unidad, el conductor, aquella unidad impecable, ¿verdad? ¿Cómo lo limpian? O sea, no solamente, o sea, la herramienta de trabajo de ustedes es ese taxi. Y podrá ser muy viejito. Pero a mí me encanta entrar subirme a veces a esos taxis donde están bien limpios. La persona, pues, normalmente son personas mayores, atentos, empiezan a platicar con uno. Y ese es un servicio adicional, porque no solamente es ir conduciendo y no me importa lo que va atrás, ¿verdad? O sea, si ustedes miran a algún pasajero, por ejemplo, preocupado, ¿qué hacen? Mire, o nervioso, por ejemplo, porque ustedes son psicólogos. Ustedes son psicólogos. Sí. Hasta se ríe, don Henry, mire. Sí, sí, ya vamos con usted, don Henry. Una buena anécdota me de tener. Mire, me gustó la intervención del compañero de San Pedro Sula. Muy buena, porque hablaba él de que uno tiene que ser amable, eficaz con cada persona. Nosotros nos convertimos en guía turístico, perdón. Nosotros nos convertimos en psicólogos. Nosotros nos convertimos, hasta es posible, yo sé que hay muchas personas que no lo van a entender de esa forma, a veces uno sirve hasta de sacerdote. Sí. ¿Hay mucha confesión dentro de los taxis? Sí, hay mucha confesión. Hay muchas anécdotas donde, vaya, en el caso mío, cuando yo trabajaba en taxi, una pareja discutiendo, peleando, así como lo normal de una pareja, ¿verdad? Pues me tocó llevar a la señora y contó la historia. Y me tocó a mí decirle, bueno, si es su pareja, cuántos años tiene, de convivir, cuántos hijos tienen. Y ya con el tiempo ella era clienta mía, a mí me llamaba. Y con el tiempo ya los vi juntos, ya más bien se utilizó el mecanismo de que ellos viajaban juntamente conmigo. Yo los llevaba. Ese es parte del trabajo que uno tiene que realizar, como dijo aquel, confesiones de pareja, y uno se convierte, como dicen, en un intermediario. Aunque hay muchas personas que ahí fuera de lo común, usted sabe que no caminamos en los 5 sentidos, de los que están discutiendo, no nosotros como taxistas, de los que están discutiendo que puede quedar de enemigo uno y ellos pueden quedar de amor. Sí. Entonces, en ese caso, nosotros como taxistas tenemos varias funciones y muchas funciones. A veces existen personas que son profesionales en distintas áreas, pero no realizan la profesión que nosotros tenemos y que desarrollamos, porque nosotros somos multiusos, como dicen. Sí. Hacemos múltiples funciones y en esa cuestión, pues, quiero decirle de que si a nosotros nos valoraran lo que es ser taxista por parte del Estado, nosotros tendríamos otra forma de vivir, tendríamos otro sistema de vida, lo que son los motoristas, porque imagínese usted, un motorista de taxi no tiene, para empezar, un seguro social. Sí. Y ese punto lo vamos a tratar después de la pausa, porque tenemos un compromiso comercial, y también después regresamos con don Danilo y vamos con don Henry para que nos cuente alguna de las anécdotas. Se está riendo, don Henry. Pero eso no nos cambia, que ya volvemos. Bueno, hoy estamos conmemorando el Día del Taxista y tenemos realmente el privilegio de tener a don Helio Muñoz, quien es el presidente a nivel nacional de Ataxis, y también a Henry Rodas, presidente de Cotaxil en la zona norte del país. Anécdotas, porque para que veamos realmente la dimensión, no solamente es que llevo una persona, sino todo lo que conlleva realmente las historias. Miren, ahorita en la pausa, don Danilo, ¿sabe qué me estaba comentando? Le tocó asistir un parto. ¿Cómo fue eso, don Danilo? Pues fíjese que yo creo que tenía unos 3 años de andar, en ese tiempo era ruletero. Estaba chavalito, ¿cómo dicen, no? Sí, tenía como unos 26 años, creo. Ahorita estamos viejitos, pero en ese tiempo todavía estábamos jóvenes. Y a mí me pidieron una carrera de emergencia en un trayecto, creo que de unos 5 kilómetros hacia el hospital escuela o materno infantil, como es aquí en Tegucigalpa. Pues en el camino venían una persona, más la señora que venía atrás.
En el momento nosotros veíamos y yo, póngale y póngale, como decimos nosotros, pero como las calles de aquí de Tegucigalpa siempre han sido muy buenas con los baches. Sí, muy buenas con los baches. Claro, entonces veníamos ahí, nos tocó pararnos y buscar la forma de atender a aquella persona porque ya no podía. Al ratito, pues, nosotros hicimos, como dicen, lo que se hace como de enfermero, y nos tocó llamar la ambulancia porque no llegaba ya al hospital. Cuando ya llegó la ambulancia, pues ya el niño ya iba. Ya había salido y creo que sí es un miembro más de lo que es la humanidad. Y son cuestiones que a uno le suceden, pero que son viva realidad. Sí. Ahora vamos con don Henry. Don Henry, cuéntenos una anécdota que le haya sucedido a usted. Empecé a trabajar en el taxi a corta edad, a los 18 años, solo saqué la licencia ya a trabajar. Recuerdo que trabajábamos en un taxi colectivo, mi taxi número de registro 1851, por cierto. Y pues cobramos 2 lempiras el pasaje nada más, imagínense, ya por 1992, 93. Y como andaba tan emocionado de andar trabajando que no quería ir a almorzar, no quería ir a cenar, porque andaba encantado, no solo porque era bonito andar manejando, sino por el billete, ¿va? En ese tiempo no había tanta competencia de leal, entonces era poquito, pero lo divertido es que se cobraba 2 lempiras, ¿verdad? Y donde nosotros tenemos el punto de taxi, una vez salió un americano de ahí, de un hotel que estaba ahí, me pidió que lo llevara al aeropuerto. No le entendía mucho, obviamente, por el idioma, pero le entendí que iba para el aeropuerto. El aeropuerto aquí a La Lima, usted sabe, está, qué sé yo, escasos 15 a 20 minutos. Y él encantado porque solo le cobré 2 lempiras. Yo pensé que solo se cobraba 2 lempiras para todos lados, no solamente para la ruta, sino porque para irlo a dejar. Entonces fue divertido y hacía otras anécdotas que podríamos contar. Y no solamente eso, sino que cuando uno se reúne en el punto, usted escucha las anécdotas de los demás y eso es increíble. Creo que más de andar trabajando a veces en los tiempos que uno se espera su oportunidad de poder salir al punto, se cuentan muchas anécdotas, se pasa bien, se conoce mucho del sector, y cuando usted quiera saber algo del acontecer nacional, a bordo de una unidad de taxi, usted se va a enterar de absolutamente todo, porque como usted muy bien lo decía, el motorista de un taxi es psicólogo, es deportista, era un millonario que quedó pobre, que si no se hubiera lesionado jugando fútbol fuera mejor que Messi. Y así es bastante divertido, y a veces establecer esas conversaciones también con seres humanos que somos, ¿verdad? Se vuelve no solamente divertido, sino que se genera esa confianza, y adicionalmente, que es lo más bonito de todo, pues el trayecto se vuelve más ameno porque se va riendo por todo el camino. Sí. ¿Qué personalidades, o sea, qué personas más difíciles ha encontrado? ¿Hay algo que le haya sorprendido a usted durante su carrera como taxista, don Daniel? Don Henry. Bueno, una vez, imagínense, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando van bien bonitas, maquilladas porque van al trabajo, y a veces quieren que uno se detenga donde ellas quieren, ¿verdad? O a veces todo el usuario en general, y no donde tiene que aparcarse uno, porque obviamente que usted no puede quedarse, porque después dicen, hay taxeros, dicen, porque uno no se puede aparcar bien, ¿verdad? En ese sentido, igual, una vez una muchacha me pegó un empujón allí porque no me paré exactamente donde ella quería que yo me estacionara para que ella pudiera abordar. Pero sí hay personas bastante a veces difíciles, como también hay personas tal vez que tal vez porque van por el trabajo, porque ya van tarde, abordan una unidad y quieren que uno vuelque, que quieren imaginarse que no haya tráfico, que todos los semáforos estén en verde, entonces se vuelve muy complicado. Pero así también hay personas muy nobles, incluso algunas que dan propina. Sí. ¿Cuál es la mejor propina que le dieron? $1. $1. Sí. Óigame, ¿y nunca se le insinuó ninguna mujer a usted o ningún hombre ahí? Bueno, si no hay ningún problema. Bueno, no, fíjense. Es que hay de todo, o sea, ustedes se enfrentan de todo. Estamos de acuerdo, es decir, el sector taxi es una fuente de trabajo, y obviamente uno agarra dinero a diario ahí porque es el sistema de trabajo, y obviamente que, como dicen ahí, que muchas mujeres al sentir olor a gasolina, pues entonces, y algunas porque no pagaban el transporte, porque ni modo había que llevarla, ¿verdad? Pero sí, es evidente
que siempre pasa de todo, ¿verdad? Hay tantas anécdotas en el sector y cuando uno es un poco guapo también, imagínense, uno se compromete. Sí. O por ejemplo, Danilo, a gente que no le quiere pagar. Porque también es que hay de todo, o sea, ustedes cuando se suben realmente es como dicen las viejitas, pues una catamal, hasta que lo tienen adentro ahí, el pasajero sabe lo que es, porque de todo. Y es como una catamal tapado. Ajá. Ese es exactamente como, no me ha pasado a mí, pero porque nunca me he casado, o sea, casado por la iglesia, ¿va? Pero sí, imagínese que es una catamal tapado también, igual cuando uno se puede casar y que tal vez uno va con el deseo de, como dicen, de conocer a aquella persona por primera vez en su intimidad y que sea señorita, pues. Así pasa igual en el sector taxi. Imagínese usted que muchas personas no sabe uno si vienen ebrias, si vienen drogados y se suben, le piden una carrera a determinado lugar, porque sí, a mí me ha pasado también y me pasó. Entonces, ¿qué hace uno? Si tiene paciencia, va a guardar la dulzura, como es. Pero si no tiene paciencia, actúa de otra forma. Sí. Pero sí es importante analizar muchas cosas y ahorita yo creo que con Henry y su persona, de acuerdo al programa que estamos realizando, estamos hablando de lo bonito. Sí. Yo creo que más al rato vamos a hablar también de lo feo, porque no crea, nosotros... ¿Ha tenido cuáles son las peores malas experiencias que han tenido? Malas experiencias, pienso yo que la única fue de aquí cerca donde estamos. No le puedo mentar el lugar porque es una televisora contraria a la que estamos acá. De aquí a cerca del Estadio Nacional, abordé 4 personas como colectivo hacia el centro. Y cuando íbamos a la altura de Plantas Tropicales, creo que se llama por ahí, o lo que era, podemos hablar Química Dinán, en aquel tiempo, ahí se bajaron 2 muchachos, lo pusieron la pistola y una muchacha que venía de comprar creo que era ropa interior, pero sí había gastado bastante, dijo ella, le robaron todo. Ellos nomás tomaron hacia abajo, como quien toma para la quebrada de la Orejona. Ajá. Y me recuerdo que había un juego de fútbol en el Estadio Nacional y ahí en el semáforo siguiente estaban unos policías y les digo, fíjese que ocurrió esto y esto. A mí no me asaltaron, ¿verdad? Pero sí asaltaron a la muchacha, más el otro pasajero que traían, eran 2. Y los 2 asaltados y los 2 delincuentes venían atrás. Y se le puso la queja a los policías y ellos dijeron, no nos compete a nosotros. Vayan del oficial que está allá. Entonces, entrando allá al Estadio Nacional, estaba otro policía y estaba el jefe. Y le digo, fíjese que esto ocurrió y aquí está la muchacha, viene a poner la denuncia. No, mejor le compete que vaya allá a otro lugar. O sea, estamos hablando que, imagínese usted, a una cuadra donde fueron asaltadas las personas y estaba la autoridad, la ley que decimos nosotros, entre comillas, porque aquí no existe ley de ninguna índole. Entonces, en ese contexto le quiero decir de que sí es lo peor que creo que sí me ha pasado, siempre en el trabajo del sector taxi, ¿verdad? Como trabajador. Entonces son cuestiones oscuras, que arriesgan su vida prácticamente. Sí, vemos personas que si no sabemos razonar quedamos con un trauma. Pues a mí en ese caso pues no, pero la persona que yo traía, las 2 que fueron asaltados, entonces podemos decir, por eso le decía yo al inicio de la intervención última que tengo, donde podemos decir cuáles son los pros y cuáles son los contras. Porque no crean, no es que somos niños bonitos también. La gente puede escribirle a usted vía WhatsApp y le puede decir, sí, yo le agradezco al taxista, pero hay otros que pueden decir, no, ese taxista me hizo de esto y esto y esto también. Pero no podemos, como digo, yo creo que el compañero Henry me puede secundar de que nosotros no es que defendemos al compañero también, porque no, de 10 personas yo creo que de 10 no serán buenos o no seremos buenos todos, pero sí eso se va evaluando de acuerdo a cómo se ve el trabajo de cada uno de ellos. Sí. Don Henry, ¿qué es lo más difícil? Yo sé que con la violencia, tecnología, la delincuencia, ustedes lidian a diario, enfrentan a diario. Y no hablo solamente de lo que es la extorsión, estamos hablando el asalto, el robo,
la persona drogadicta que se sube a usted y que quiere golpearlo porque se le ocurrió hacer eso. O sea, porque son muchos riesgos para ustedes también un pasajero violento. Sí, sin duda que el negocio, si lo vemos desde ese punto de vista como trabajo, ¿verdad? Del sector taxi es un sistema de riesgo, ¿verdad? Para conocimiento así de cultura general, en promedio un motorista o un piloto, como se llama dentro de la ley de transporte de Honduras, trabaja entre 12 y 14 horas diarias, lo cual significa pues que puede experimentar a veces cansancio, puede experimentar algunos niveles de estrés, obviamente preocupación, y todas esas cosas se conjuntan, más el tráfico y la competencia desleal, la alza de los combustibles que cada vez genera menos ingresos para llevar, entonces imagínense el estrés que puede vivir. Nosotros allá por el año 2014-2015 desarrollamos un estudio para poder comprender el por qué la gente menciona la conducta agresiva de los motoristas del transporte público de personas. En ese sentido desarrollamos un estudio y encontramos algunos elementos básicos, como por ejemplo que el promedio de escolaridad era muy bajo dentro de los motoristas del sector taxi, no solamente el sector taxi, sino también de otras unidades de transporte o modalidades también de transporte, y eso significa pues que hay angustia, como por ejemplo no poder tener acceso por los ingresos que tienen para poder darle una buena educación a sus hijos. Tengo por ejemplo del conocimiento de que un motorista nuestro hace algunos años ahí lo encontré llorando porque no tenía para comprarle una computadora a su hija que se estaba graduando de bachiller en computación. Entonces imagínense el nivel de angustia que puede tener ya cuando un hombre llora por ese problema de no poder tener acceso, por no tener acceso a un crédito, ¿verdad? Porque de repente están en la central de riesgo por pequeñas cosas mínimas. Entonces a veces había que entender un poco el conocimiento de por qué de repente vemos ese comportamiento. Entonces no solamente hay que lidiar con eso, a veces las altas temperaturas, a veces recordemos que después de la pandemia disminuyeron significativamente, los adultos mayores ya no viajaban, los estudiantes no viajaban, muchas deudas por otro lado, que se contrae deudas para poder reparar su unidad y poder estar al día, ¿verdad? Entonces es bastante el problema, si lo vemos desde ese punto de vista, preocupante. Por eso nosotros estamos buscando la forma de cómo se puede desarrollar un producto, de poder apoyar, por ejemplo, a las mujeres de los taxistas, que 9 de cada 10 no las cosas no trabajan. Entonces imagínense, recae en toda la carga de llevar un hogar, la educación, la salud de sus hijos. Entonces es bien complicado cómo se pueden hacer algunas gestiones a través del gobierno para potenciar a las mujeres, a las esposas de los taxistas, para que puedan también desde casa generar ingresos, como se están haciendo las modalidades. Entonces todos esos son problemas que se suman a veces y no esperamos a veces la comprensión de la población, ¿verdad? Pero sí es necesario que a veces comprendamos un poquito que no sabemos los niveles de estrés, de preocupación, de angustia, incluso de depresión, ¿verdad? En algunos casos, porque cada día la vida se torna un poco más difícil y cada vez lleva menos ingresos a sus poderes. Sí, y aquí complementa con algo que decía don Danilo antes de irnos a pausa, el hecho de que ustedes no cuentan con un seguro social, no cuentan con una, o sea, aunque tienen un permiso legal de operación, por ejemplo, pero ustedes no tienen ese acompañamiento del Estado para situaciones, por ejemplo, facilitarles el seguro social, facilitarles beneficios, por ejemplo, acceso a Infop, acceso a muchas cosas, pues, que podría ir mejorando realmente el servicio de este rubro. Así es lo que ahondaba en el asunto de que nosotros no tenemos ninguna prebenda. Vaya, en este momento nosotros tenemos ninguna prebenda por parte del Estado, y es más, yo le puedo dar la información concreta de los pagos que uno realiza ante el Instituto de Transporte. Ahorita casualmente, que cuando usted me llamó, que si venía para el programa, yo le dije que dentro de unos 10 minutos yo llegaba, que estaba enfrente del Instituto de Transporte. Y me sorprendí cuando vi a un compañero mío ahí del sector taxi como conductor, y le digo, bueno, ¿y qué andas haciendo por acá? Ando arreglando unos problemas, me dice. Y entonces, ¿qué problema? Le digo, es que ando certificándome como motorista, me dice. Pero fíjate que está bien caro, me salen casi 2.400 de pago. Óigame, si aquí dice que la salud y la educación tiene que ser gratuita,
Esa es parte de la educación que le está dando el Instituto de Transporte del Estado, porque se le está certificando, se le está trabajando con un psicólogo, se le está dando todo lo que puede ser la forma de tratarla a usted como usuaria nuestra. Entonces, ¿cómo es posible que en vez de que cada persona, oiga bien, pierde 1, 2, 3 días, los 3 días, nadie le va a dar de comer a su familia? Tiene que bolsearse él para pagar que le den una certificación o que le impartan clases. No, el Estado tendría que darnos a nosotros el espacio correspondiente para certificar a cada uno de los motoristas. Nosotros no estamos en contra de que lo certifiquen, no, es mejor que lo certifiquen y que le hagan las evaluaciones físicas, médicas, de cualquier índole, porque no crea, habemos buenos, habemos medios y habemos pésimos. Entonces, en ese caso, pues, esa es la queja que nosotros tenemos y es parte, para concluir porque ya se acabó el programa, es parte de lo que nosotros tenemos como ultimátum para el día de mañana que tenemos reunión en el Instituto de Transporte, porque vamos a hablar de otros temas más adelante referente a lo que es la ilegalidad. Exactamente, porque imagínense, tienen competencia deslegal, ellos sí pagan un impuesto, podemos decir, para que les permitan operar, tienen que pagar realmente que les certifiquen, pero ¿qué pasa con esta competencia desleal? Que eso va a tener que ser otro tema, porque otro programa, y los comprometo a ustedes para hablar de eso también, porque es importante conocer diferentes aspectos. Solamente, don Henry, su mensaje final este día. Bien, sin duda, hoy es un día importante para muchos desconocidos, pero el taxista, ¿a cuántas personas no le han salvado la vida? Porque lo primero cuando sucede un acontecimiento es buscar un taxi, ¿verdad? Un saludo para ellos, felicitándoles, deseándoles que las cosas cambien y que podamos ser nosotros llevar un mensaje de esperanza y creer que todas las cosas buenas están por devenir. De igual forma, al gobierno de la República que pueda dirigir los ojos hacia este sector muy noble, que presta un servicio, que trasladamos casi el 70% de la población que va a trabajar y que genera riqueza también para este país y que paga los impuestos para después indexar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, y que ese también el dinero sirva para pagar a empleados públicos. Y por lo tanto, en ese sentido necesitamos que se dirija la mirada nuevamente al sector taxi, que podamos brindarle un servicio de calidad a los usuarios. Y un abrazo a todos y felicidades en este día. A usted, a agradecerle, y esperamos que en otra oportunidad nos tenga para hablar un tema de la modernización del taxi, porque aquí se habla de modernización del transporte urbano, pero también el sector taxi tiene muchas propuestas interesantes para la modernización del sector. Claro que sí, vamos a estar en comunicación. Don Danilo, su palabra final. Pues para mí, en primer lugar, darle gracias a Dios por tenernos aquí con un día más de vida y con vida a cada uno de nosotros. Felicitarle a usted y agradecerle por la intervención que nos ha dado el día de hoy, tanto al compañero Henry, saludos a la distancia, tu madre, doña Suyapa Fernández, pues mi respeto. Y el día de hoy yo me siento así, mire, hasta escalofríos sí me dan, porque tuvimos un líder que hace el día 29 de agosto cumplió un año de fallecido, el compañero Víctor Aguilar, una persona que nos dejó un buen legado. Y así cada uno de los compañeros, cuando me recordé ayer, yo empecé a darle, como dicen, las felicitaciones anticipadas a los compañeros, porque sé que el día de hoy no voy a tener el tiempo suficiente o el espacio para felicitarlos, pues, porque sí pienso y sí creo que voy a ir a visitar la tumba de nuestro compañero Víctor allá en Nacaome, también otros compañeros que tuvimos fallecidos, y le voy a tomar un poquito de tiempo. Primero fue aquí por el Boulevard Suyapa, Mauricio Aceituno, hace como unos 12 años fue asesinado, era el fiscal de nuestra organización. El compañero Oscar Castillo, también, que era el presidente de nuestra organización. El compañero Ronnie Figueroa, que en paz descanse, que era el vicepresidente. Y muchos compañeros más. También sé que el compañero Henry y muchos compañeros también han tenido muchos fallecidos. Lastimosamente, pues uno no sabe los nombres. Y también al compañero primo de nuestro compañero dirigente de la otra organización, el compañero Luis Rodríguez, que fue asesinado hace poco tiempo, hace como dos o 3 meses. Ricardo, no me recuerdo el apellido, que fue asesinado en Plaza Miraflores, era primo de nuestro presidente de la otra organización, Luis Rodríguez. Así que también que Dios los tenga en la gloria a cada uno de ellos y que ya pues la pasen de lo mejor,
en el otro mundo, como dicen, y aquí nosotros los que aún estamos con vida, pues felicitar a cada uno de los compañeros a nivel nacional por ser un día muy especial. Para ti, Henry, tu gente, pues mis felicitaciones y que la pasen de lo mejor. Saludos y muchas gracias a usted, licenciado. No, gracias a ustedes. Para mí realmente, como les digo, es un honor tener a don Danilo y a don Henry, pues dos personas que han luchado por este gremio, que continúan luchando, desafiando no solamente la violencia, la indiferencia del Estado, también la tecnología. Y ahí están. Y no van a desaparecer, porque van a hacer es mutarse, cambiarse. Pero eso es lo importante. Nos comprometemos con don Henry a hacer un programa sobre la tecnología, vamos a estar en contacto, porque también es importante conocer realmente que ellos quieren hacer ese cambio, ir evolucionando de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Muchísimas gracias a don Danilo, muchísimas gracias a don Henry por habernos acompañado. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado. Los invito a que continúen con Hola Honduras, quien tiene importantes informaciones, y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.